Vamos a nuestra siguiente clase. En la serie Temas de Torah. Y vamos a Sefer Bemidbar, el libro de En el desierto, conocido como Números. Y estamos ya en el capítulo 30. Capítulo 30. Bueno, hay más instrucciones que el Eterno está recordando, y especialmente ahorita va a entrar en el tema de los votos. Capítulo 28 y 29 estuvimos viendo la semana pasada todo un recordatorio sobre las citas santas, los tiempos de convocación e incluso los sacrificios, los korbanot, que fueron añadidos tanto en festividades como cada día, en Shabbat, en Rosh Chodesh también. Entonces, el siguiente capítulo no es diferente, ni tampoco es un tema aislado, ni verdad, está diferente a lo que vimos ya, sino que al contrario también tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Tiene que ver con lo mismo, que es en este caso los votos. En la clase pasada vimos todo lo que el Todopoderoso le pide a Israel. ¿Sí? Le pide 2 korbanot, mañana y tarde, un korban adicional en Shabbat, aparte de todo eso, korbanot en Rosh Chodesh, aparte de todo eso, como dice la Escritura, adicional a todo esto, korbanot adicionales en las festividades, en todos los días que Él ya ha apartado y ya ha puesto tiempos especiales y también entregas especiales. Sin embargo, en el capítulo 30 trae a colación algo que, adicional a todo lo que ya ha enseñado, se cuenta también entre los korbanot, especialmente y casi específicamente, porque todo lo que el pueblo de Israel prometía o juramentaba en un voto, en un nehedar, se conoce como nehedar, nadar, la palabra que viene en hebreo de hacer un voto. Estaba relacionado también al Mishkan, estaba relacionado al santuario, ¿verdad? Un servicio, llevar una víctima, ofrecer una víctima, acercarse a llevar algo para el Creador. Entonces, cuando había un voto de esta categoría, entonces se tomaba en cuenta, el Padre lo tomaba en cuenta, por supuesto. Bueno, el capítulo 30 tiene que ver con esto, con los votos. Incluso bajo juramento, la palabra que aparece como juramentar o bajo juramento en el diccionario de Strong del hebreo es 7621, que es shevuah. Shevuah, que es con juramento, jurado, ¿verdad? Algo jurado, conjurarse, juramentar, algo solemne, ¿verdad? Incluso algo, dice el diccionario, que está encerrado bajo maldición, es decir, si no se cumple, hay un pecado ahí. Y es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Brit Hadashah y nos encontramos con las palabras de Yeshua, ¿verdad? Sobre los votos, le preguntan, ¿verdad? Sobre los votos, ¿qué pasa desde este tiempo hasta la época de Yeshua con los votos? Pasa que el ser humano es un irresponsable, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, incluso el mismo creyente, llega a ser un irresponsable en sus votos y llega a veces a hablar a la ligera. El tema de los votos es simple y sencillamente un recordatorio al Eterno, el cual es fiel, el cual cumple, el que promete cumple, el que dice hace, ¿verdad? Y el que no cambia en sentidos, ¿verdad?, relacionados a su voluntad, por supuesto. De tal manera que en este capítulo vamos a aprender algunas cosas, principios también, sobre todo, ¿verdad? Orden también, algún orden que Él ha establecido dentro del hogar, dentro de la familia,
a relacionar o a ver la diferencia entre lo que enseña Yeshua, porque Yeshua, cuando llegan y le preguntan sobre los votos, ¿qué dijo Yeshua sobre los votos? ¿Verdad? Sobre las promesas. Él tal parece que deja por un lado lo que el Eterno ha ordenado sobre los votos. Y es que el Eterno no ha ordenado algo sobre los votos, sino que lo que ha hecho el Eterno sobre los votos más bien es, cuando digas algo, cúmplelo. Porque cuando viene Yeshua y dice, ¿sabes qué? Si se trata algo del Creador, mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, dice, si vas a juramentarte, si vas a hacer un voto, mejor piénsalo, ¿verdad? Porque el problema con Israel, el problema con la humanidad, el problema con el mismo creyente hasta el día de hoy, es de que puede tomarse muy a la ligera todo esto o puede cambiar de parecer. El ser humano es muy débil, ¿verdad? La mente puede llegar a ser muy débil. Incluso el compromiso, el mismo compromiso, puede tornarse a algo totalmente endeble, así completamente. Por ejemplo, hemos visto personas, ¿verdad? Incursionar en la fe y ser pues de mucho ánimo, ¿verdad? Y de mucha fuerza a lo mejor, etcétera, todo esto. Y de pronto les tocan en la mente, en la debilidad, en la confusión, y algo que han sostenido delante del Creador, promesas de vida, y no estoy hablando de entre gente, sino promesas de vida, promesas de santidad, por ejemplo, promesas de vivir de tal forma como el Mesías ha enseñado, como viene la instrucción de los Sheliachim, y de pronto en la debilidad de su mente, en la confusión y en las herejías, porque todo esto proviene del Satán, se olvidan completamente de una vida, por ejemplo, que habían entregado al Creador. Y ya de pronto, de un momento a otro, se les es muy fácil, ¿verdad?, empezar a perder el rumbo, empezar a pensar de forma muy débil, muy pagana, muy laica, muy religiosa o muy, incluso muy atea. Yo he escuchado comentarios de personas que me dicen, no, tal persona pues que era así, así, de pronto ya nada, de pronto ya hasta está en situaciones difíciles y de pronto cambió, de pronto los votos que había hecho delante del Creador de ser verdadero hijo de Elohim, el ser luz a las naciones, ¿verdad?, guardar los mandamientos, acercarse a Shabbat y haber incluso, ¿verdad?, hecho promesas y votos de guardar todo Shabbat, de pronto ya nada, porque ya no existe nada, ya no hay nada de nada, ¿me entienden? Como ejemplo. Y lo digo porque tenemos que tener mucho cuidado en la posición en la que en un momento hemos estado delante del Eterno en nuestro caminar, y cuando llegamos a una posición para reconocerlo a Él y entregar nuestra vida, esa tenemos que mantenerla, porque si no, entonces nos hacemos maldición, dice la Escritura. Nos hacemos pecado delante de Él. Bueno, no solamente eso, en el libro de Números capítulo 30 vemos además algo que tiene que ver con un orden, porque vamos a entrar en... A ver, permítame un poquito. ¿Me están escuchando a través de YouTube? A ver, permítame en Facebook, porque no sé qué pasó en el equipo, de pronto se apagó así como si... ¿Verdad? Ok, permítame un momentito, déjenme ver si estamos bien con la grabación. Bien, nos reincorporamos. Entonces, estaba diciendo que no solamente el voto, no solamente qué decimos y qué no decimos, qué sostenemos, sino también el Eterno nos enseña algo muy interesante aquí, que es un orden. Que es un orden que Él ha establecido desde el principio y que tengo que mencionarlo, por supuesto. Hay dos cosas aquí importantes que ahorita vamos a ver también respecto a
la voluntad de querer hacer un voto, y sin embargo, aunque hay voluntad y aunque hay, en el caso de la mujer, ¿verdad?, y hay permiso, también tiene que hacerse esto bajo autoridad de su cabeza, que es el varón. Hace 2 clases hablamos de un tema relacionado a el Eterno escucha la causa de las mujeres. ¿Se acuerdan? Hablamos de las hijas de Zelofehad. Es un tema muy interesante que lo trajimos a colación para nuestra época a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Respecto a los derechos, a los famosos derechos humanos, ¿no? Y vienen los derechos de la mujer y vienen todo este movimiento feminista y un montón de cosas, y hablamos de los contrastes y de aquellos temas que trae a colación hoy día la mujer, que bueno, se salen totalmente del orden del Eterno. El Eterno, por supuesto, ha dado un orden, ha dado una línea, Él ha dado instrucción, Él ha puesto al Mesías como la cabeza de la humanidad, finalmente, aunque no ha querido, al final de la congregación, que es los congregados del Eterno por medio de Él, pero también ha puesto como cabeza de familia o de la esposa o de la familia, pues, al varón, para, con todas las cualidades que le ha dado y las características, pues pueda fungir, ¿verdad?, como guía, como sustentador, como protector, como ministro también en el hogar. Y yo sé que hay mujeres, hay hermanas, ¿verdad?, que entienden muy bien todo esto y no tienen ningún problema, ¿verdad?, y están con sus esposos, ¿verdad?, ocupando su lugar. Pero lamentablemente, y quiero adelantarme un poquito, quiero abrir un paréntesis aquí, porque vamos a entrar a un tema en donde la mujer tiene la libertad de hacer un voto, ¿verdad?, incluso llevarlo a cabo. Sin embargo, tiene que estar esto secundado por su esposo. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de una familia, pues la mujer no es totalmente, podríamos decir, provista de todo lo necesario para cumplirlo, sino que va a depender de una u otra forma de la aportación del esposo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver todo esto. Bueno, vamos entonces a darle lectura a el capítulo 30, ¿ok? Tiene que ver con los votos bajo juramento, tiene que ver con votos que están relacionados finalmente a sacrificios extras, ¿ok? En el capítulo 28 y 29 vimos todo lo que el Eterno pide, ¿sí? Desde cada día, cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, cada Moed, cada cita, en Sukkot, todo. Adicional a esto, si una persona quiere hacer un voto, eso tiene que ver con ello, dice, va a sostenerlo. Otra vez, vamos a recordar lo que ya dije al principio. Yeshua enseñó, dice, mejor que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y no es de que Yeshua esté negando esta parte de la Torah, porque finalmente esta parte de la Torah tiene que ver con un recordatorio del Eterno, cuando el ser humano, cuando el hombre, ¿verdad?, en este caso el creyente, o en este caso Israel, espontáneamente se le ocurre algo. Esto el Eterno no lo puede negar, no lo puede reprimir, porque en la espontaneidad, ¿verdad?, está también la voluntad del ser humano de agarrar al Creador. De tal manera, y acuérdense de aquel hombre, ¿verdad?, se acuerdan de aquel hombre que hizo un voto de forma espontánea y repentina, ofreciendo a su hija, ¿verdad? Y dijo él, hice un voto al Eterno y no puedo echarme para atrás. Entonces, bueno, ya procedió. De esta manera, no es un mandamiento que el hombre haga un voto. Lo que vamos a ver aquí en la Torah, más bien, es un recordatorio del Eterno cuando el pueblo de Israel o el ser humano o el creyente, de forma espontánea, ¿verdad?, y voluntaria, quiere hacer un voto. Ahora, estamos hablando del contexto de Israel en este caso, por supuesto, nosotros tenemos cada quien nuestro propio caso, aunque Yeshua haya enseñado que tú sí sea sí, que tú no sea no. Yo creo que todos en alguna ocasión, aunque Yeshua haya enseñado eso,
Yo creo que todos en alguna ocasión, por el mismo sentir en la fe y por la misma espontaneidad que llegamos a tener, hemos llegado a hacer un voto de una u otra forma, ¿no? Yo no sé si alguien aquí dice, no, yo nunca he hecho. Bueno, es muy aparte, pero yo creo que, si no es que todos, la mayoría, ¿verdad?, hemos llegado a hacer un voto de forma espontánea. Y esto no lo reprime el Eterno, pero lo que sí hace Él es que pedirle al pueblo de Israel que se sostenga en eso. Más sin embargo, también dar responsabilidad, básicamente aquí, a la cabeza del hogar, quien finalmente va a responder por los votos que se hagan dentro de su familia. Bueno, dice Luis Rivera por aquí, dice, yo he prometido, dice, y no he cumplido muchas veces, dice, me ha pasado, dice, hoy día me cuido en esa área. Así es, yo creo que, y más sobre todo cuando ya estamos estudiando la Torah, vemos estos apuntes del Creador, ¿verdad? Bueno, dice en el verso 1, habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra del Eterno que ha ordenado. Esta es la palabra que Él ha ordenado. Cuando un hombre haga un voto, palabra nedar, al Eterno, bajo juramento, vean, imponiendo una promesa, no va a quebrantar su palabra, todo lo que salga de su boca lo va a cumplir. Todo lo que salga de su boca lo va a cumplir. ¿Por qué el Eterno habría que acercarse a Moisés y decirle, dile al pueblo de Israel esto? Obviamente porque ya nos conoce. Porque sabe que somos débiles, porque somos como las olas del mar, porque sabe que en la espontaneidad nos equivocamos, etcétera, etcétera, todo eso, ¿verdad? Porque sabe que todos no somos consistentes en lo que decimos, justamente como lo que dice Luis Rivera, ¿no? Incluso cuidarnos de que si hemos ya dicho algo ahora, lo sigamos sosteniendo, lo sigamos cumpliendo. Ahora esta parte Moshe la vuelve a repetir, por supuesto, también lo vamos a ver más adelante, pero en Deuteronomio capítulo 23, vamos a leerlo rápidamente, Deuteronomio capítulo 23, 21, Moshe también se pronuncia sobre esto cuando él repite la Torah. A ver, vamos a ver Deuteronomio 23, 21 rápidamente. Dice, cuando haces voto al Eterno, tu poderoso, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno, tu poderoso de ti, y será pecado contra ti. Será pecado contra ti. Ahí está. Bueno, Moshe lo va a volver a repetir, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora está en esta parte. Dice Moisés, esta es la palabra del Eterno, hablando de todos los korbanot que se tenían que hacer y que se tenían que cumplir, adicionales, musaf, adicional a. Aquí viene algo adicional. Cuando tú hagas un voto, dice, el pueblo de Israel era muy dado a esto, fuera de lo que se pedía. Él decía a alguien, alguna familia, algún varón, alguna mujer, decía, voy a hacer un voto. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Hannah, ¿verdad? Que no podía tener hijos, ¿verdad? Y ella iba y rogaba año tras año, tiempo tras tiempo, aún casada, y veía el oprobio, ¿verdad?, de su vida, y derrama su corazón y dice, te voy a hacer un voto, voy a hacer un juramento, que si me das un hijo, dice, te lo voy a entregar en servicio. Te lo voy a entregar, va a ser para tu servicio. A su edad, en su tiempo, conforme a lo que pides, va a ser tuyo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa con ese pequeño hijo? El famoso Shmuel, ¿verdad? Es entregado. Y ahí está esa mujer y no se echa para atrás. Ahora piensen por un momento, ¿no? Piensen por un momento la situación. Digo, una mujer, ¿verdad?, con semejante oprobio año tras año y todo esto, ¿a poco no cualquier ser humano, después de anhelar tanto este tipo de anhelos y llegar a tenerlo,
y sobre todo para la mujer, yo entiendo, ¿verdad?, como padres, como vemos a nuestros hijos, pero una mujer es un apego muy grande. Y de pronto tenerlo, pues cualquiera en un momento débil podría decir, no, ¿sabes qué? Es mío y ya no quiero saber nada y me lo llevo y es mío y puede ser así. Yo no dudo a lo mejor que alguien lo hubiera hecho en la historia, ¿no? Pero sin embargo ella se sostiene y lo hace. Ahora lo hace y su marido no es alguien que le impide. Y aquí vamos a ver también este principio que el Eterno muestra aquí, ¿verdad? Un orden, ¿verdad? Un orden dentro de la espontaneidad, ¿verdad? Que el varón también tiene que secundar. Entonces, cuando haga un voto bajo juramento, no lo va a quebrantar, no va a quebrantar su palabra, todo lo que salga de su boca lo va a cumplir. Y nos acordamos también de aquel hombre, ¿verdad?, que mencionamos, Jefté, igual con su hija, ¿no? Verso 3. Asimismo, si una mujer hace un voto al Eterno y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda promesa que se ha impuesto será firme. Que dice el Eterno, la perdonará por cuanto su padre se... ¿Dónde me quedé? No, perdón, me brinqué, ¿verdad? Verso 5. En el verso 4 termina, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Verso 5. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto serán firmes. El Eterno va a perdonar cualquier iniquidad por cuanto su padre se opuso. ¿Ok? Bueno, vemos aquí algo que tiene que ver con la tutela, ¿verdad? Y quien hace el voto. Y una hija, por ejemplo, que hace un voto. Una hija está bajo tutela, por supuesto, de su padre, que es la cabeza de su casa, el cual tiene que responder por ella, el cual pues va a facilitar finalmente todo o parte de lo que tiene, ¿verdad? Incluso tiempo, aunque no necesariamente siempre sean recursos, siempre tiene que completar, ¿verdad?, todos estos requerimientos en un voto, la autorización del Padre. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Por supuesto, un orden que el Eterno ha enseñado, ¿no? No hay mujeres, hijas, que estén todavía bajo la tutela de los padres, que puedan conducirse de forma libre, independiente, sin ninguna restricción. Sino al contrario, las mujeres, ¿verdad?, siempre como están en esta condición bajo tutela, por supuesto están siendo sustentadas, protegidas, administradas, todo esto, y entonces ella, aunque haga un voto de forma espontánea, ¿verdad?, al Eterno, siempre tiene que ser secundado por su padre. Dice la Escritura, dice el Eterno, que si él, el padre, no dice nada en ese momento, cuando escucha que la mujer hace el voto, entonces ella queda bajo la obligación de cumplir el voto. Pero si el padre pues le dice no, entonces ella tiene que negarse entonces en este voto y obviamente queda libre de pecado. Ahora, estamos hablando de principios, estamos hablando de instrucción, estamos hablando de un orden. Yo sé que si esto lo ponemos en la mesa hoy día entre las naciones, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, y sobre todo hablando de esta generación, incluso de creyentes, en donde qué pasa con los hijos, qué pasa con las señoritas, incluso creyentes, cómo les enseña el mundo, qué es lo que pasa con el mundo, cómo les enseña a ellas a vivir una vida no solamente delante del Eterno, sino además dentro de su propia atmósfera como personas, como seres humanos,
en el entorno supuesto, ¿verdad?, de los derechos de todo individuo. Y va la pregunta para todos, porque es un caso muy interesante, ¿sí? Hoy día, lamentablemente, nuestra sociedad ha enseñado, incluso desde parvulitos o desde el que el niño ya tiene algún entendimiento, a hacer su voluntad, ¿verdad? Ustedes saben que si el niño quiere y hace el berrinche y se tira, y aunque el padre diga no, algunos padres ya están siendo condicionados a que se le tenga que acceder al hijo. Ahora imagínense cómo crecen esos hijos. Ahora pensemos en los adolescentes. Hoy día, hasta en México, ya está con el asunto de los derechos del niño, los derechos del adolescente, los derechos del joven. Es decir, si él dice algo, si él dice, por ejemplo, padre, no, que yo quiero ser esto, o la hija, yo quiero ser lo otro, ahora, hoy día, ya el padre ni puede dar su opinión. Vamos, ya si ni siquiera puede acercarse una hija a pedir consejo, ahora imagínense con todo este software que le estaban metiendo a la nueva generación, pues menos el padre puede abrir la boca para dar un consejo, porque de hecho ya pasa en donde se le dice a los padres, oyes, papá, ya estás de moda, ya estás fuera de moda, ya estás anticuado, hoy día ya son cosas diferentes, hoy día ya, y empiezan con todo esto. Fíjense qué ha pasado con esto. Vamos a hacer un análisis. Ese es un principio excelente que nos enseña aquí el Eterno. No solamente el voto, no solamente de ser hijos responsables, no solamente de ser nosotros responsables delante de Él, no solamente de ser padres responsables, saber padres, los que tienen hijos adolescentes, jóvenes, sobre todo en esa transición en donde de pronto a veces hasta tienen ideas descabelladas. ¿Qué les dicen a sus hijos? A ver, padres que tienen adolescentes jóvenes, que de pronto salen con alguna idea así media descabellada, así como que a ver, hijo, ¿qué estás pensando? Así como, ¿qué idea traes? ¿De dónde tomaste eso? A ver, ¿qué estás pensando, no? Por ejemplo, en mi época, no sé, a lo mejor a varios les ha pasado esto, ¿no? En mi época, por ejemplo, los arranques de la juventud, ¿no? Llegó un momento, por ejemplo, en donde, no sé, por influencia de los primos, por ejemplo, había una idea loca de, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos. Ahí hay dinero y todo eso y lo otro, ¿verdad? Y así como que descabellado, así como que si fuera algo fácil. Yo sé que hay muchos hermanos que viven allá, que se han ido por muchas cuestiones y, bueno, han pasado dificultades, pero a veces se viven riesgos, ¿cierto? Sobre todo acá en México, que es muy, ¿verdad?, popular todo este asunto, ¿verdad?, de los mojarras, las mojarras, es decir, pasar de mojado y todo esto, que el desierto, todos los peligros. Cuando nuestros padres escuchan esto y que de pronto se nos vienen las ideas que porque ya los primos se fueron y que porque los amigos y que no sé qué y les va muy bien y todo y el dólar y todo aquello, ¿qué piensan los padres? ¿Qué dicen los padres? Bueno, al menos los nuestros nos dicen, espérame tantito, ¿verdad? A ver, ponle un freno, ¿no? Aquí no te mandas solo. Lo primero que nuestros padres dicen que es, aquí no te mandas solo, ¿verdad? Aquí no eres el dueño de tu vida, aquí no tú no das las órdenes, aquí no te sientas tú el mandamás. Y lo primero que hacen de las responsabilidades, estás bajo la tutela, ¿verdad? Incluso, aunque se dice, mientras seas menor de edad, aún cuando seas mayor de edad, sabemos que no tenemos que olvidarnos de los consejos de los padres. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, que está aquí, porque a mí me pasó un día una idea pues, loca, aunque yo no estaba muy realizado en esto, porque de entrada pues, ni tenía los recursos para eso, pero ¿a quién le pasó la idea loca de decir, yo quiero comprarme una moto? Ya saben, ¿verdad? Cuando entra la euforia esta, ¿verdad? De esas deportivas de 1200 centímetros cúbicos y quieres ir volando, ¿verdad? En las avenidas. Bueno, no tan grandes, ¿verdad? Pero cuando de pronto en la juventud vienen estas ideas locas que dicen los padres, ¡ey, espérame tantito! ¿Verdad? Espérame tantito. ¿Qué dicen los padres? Estás mal, a ver, razona. Incluso se llega a decir, ok, te vas a comprar una moto, pues cómprate de una vez la caja, ¿no? Porque la caja de muertos, ¿no? Porque eso te va a llevar rápidamente a lo otro. Ahí está Enrique Vera, también dice que le pasó a él. Entonces, como que tenemos estos
arranques espontáneos, ¿no? Y digo, estoy hablando de la vida secular, estoy hablando de la vida mundana, si quieren llamarle así, la vida terrenal, cosas que los padres tienen la responsabilidad, ¿me entienden? Ahora imagínense un voto delante del Eterno, un voto delante del Eterno. Incluso cuando queremos dedicar al Eterno, los padres también tienen que tener la madurez y la capacidad de decir: a ver, hijo, a ver, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes delante de quién estás? ¿Sabes lo que estás prometiendo? Y el padre tiene que saber y conocer a su hijo, a su hija, de tal manera que diga: yo me callo, si tú ya lo prometiste, yo sé que lo vas a cumplir. Pero, ¿qué pasa cuando el padre de familia dice: objeción, no te permito que hagas un voto? ¿Por qué? A ver. Dice: los padres han perdido la autoridad. Maritza dice: sí, de hecho, el mismo sistema. Por eso estamos hablando de esto. Fíjense en los principios. A lo que vamos es la Torá del día de hoy, y yo creo que hoy día va dirigido especialmente a los hijos menores de edad, a las hijas y a las esposas también, y ahorita voy a entrar al punto de las esposas, porque aquí hay dos cosas: el padre y el esposo tienen la autorización del Eterno para llegar delante del hijo o de la esposa, o de la hija o de la esposa, y de una u otra forma, bueno, finalmente, como lo sabe, impedir un voto. Bueno, aquí están poniendo ejemplos, ¿verdad?, de esas épocas. Hasta pintarse el cabello, quemadito, dicen por acá, la moda, todo lo que, ¿verdad?, de pronto, es lo que les digo. Fíjense nada más, si mundanamente, de forma espontánea, el ser humano llega a hacer muchas locuras, ¿no? Y si no están bajo la autoridad de los padres, si no piden consejo, si son hijos que ¿cómo se dice?, que les vale gorro, decimos aquí en México, ¿verdad?, es decir, que no les importa la autoridad de los padres, y toman decisiones y dicen: pues yo lo hago porque pues, soy libre, o tengo derechos, o soy una persona. Hoy día ya salen con todas estas cosas, ¿verdad? Vean hasta dónde se puede caer. Ok, están poniendo por acá ejemplos también en el Facebook. Bueno, ¿qué principio nos está enseñando el Eterno ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ahora, va la pregunta. A ver, piensen ahorita en los padres. Ahorita vamos a dejar a un lado los muchachos que ya saben, sobre todo en esas edades, de pronto tienen así como que, ¿verdad?, pensamientos espontáneos, ideas fascinantes y cosas que de pronto dices: espérame tantito, ¿no? Piénsalo dos veces, ¿no? ¿Qué piensan los padres? A ver, ahí va, padres, con adolescentes y jóvenes, sobre todo con esas decisiones. ¿Qué piensan cuando todavía tienen autoridad, cuando conocen a sus hijos, ¿verdad?, todo esto, que traen una idea así espontánea, un poco descabellada? Antes del ministerio, nosotros estamos hablando de ejemplos, ¿cómo se puede decir? Ni siquiera tampoco a lo mejor mundanotes, así que claro, que obviamente cosas muy mundanas va a decir: no, espérame, hijo, no es por ahí, ¿verdad? Obviamente, no, pero estamos hablando de hijos que a lo mejor en cosas seculares, de pronto, ¿qué responden ustedes cuando se trata de un no? ¿Por qué? A ver. Fíjense, Laura Monroy aquí pone el ejemplo de su hijo. Ella pensaba que andaba algo mal, ¿verdad?, en la escuela. Dice que lo sacó de la institución, sigue estudiando aparte y además trabaja, entonces está de una u otra forma bajo la autoridad de sus padres, así es, y tomando una línea muy buena, ¿no? A ver, va otra vez la pregunta: ¿qué pasa cuando los padres, ante algo espontáneo de los hijos, los padres tienen que decir no? ¿Por qué no? ¿Cuáles son, podríamos decir, los puntos que un padre enumera para decir no? ¿Cuáles son? Bajo una responsabilidad.
Yo creo que el número uno podría ser es que tenemos autoridad y sabemos quiénes son nuestros hijos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, mi hijo tiene apenas 8 años y de pronto tiene alguna que otra idea descabellada, ¿no? ¿Verdad? Algún experimento o alguna cosa así que por ejemplo involucra electricidad, o a veces ve, por ejemplo, aquella vez, ¿verdad?, que estuvimos aprendiendo sobre los volcanes y todo esto, pues quería hacer una mega explosión y le digo, espérame, tiene que ser controlado, tenemos que ser cuidadosos, el fuego es peligroso, ¿verdad?, la pólvora, todo eso. Entonces de pronto tiene ideas así como que quieren hacer un volcán y quiere que explote así, ¡fum!, y que salga la lava, ¿no? Y hay que enseñarle así, espérame, ¿me entienden? Entonces, así es otro punto, dice Oscar y Yasmín, ya pasamos por eso, para que ellos no se arriesguen y no lleguen a la asimilación. Dice Gabriel Longol, dice, no porque no le conviene y no tiene edad, así es, no hay, como dice Shaul, ¿verdad? Me es lícito, pero no me conviene en esos casos, no te conviene, hijo. No hay edad, porque ya pasé por ahí, porque ya tenemos experiencia. ¿Por qué más? ¿Verdad? Porque puede causarse un daño, ¿verdad? Porque también los conocemos, porque sabemos también a veces la edad, su espontaneidad no es fija emocionalmente, no es madura emocionalmente, porque no miden los peligros. Por muchas razones, empezamos a enumerar. Es decir, a lo que voy aquí es la Torah, el Eterno a través de la Torah nos enseña algo. Primero, número uno, la importancia de un voto. El que es maduro, el que entiende. Por eso Yeshua dijo que tú sí sea así, cuando se refiere a esta otra parte que no podían sostener un sí. Cuando Yeshua enseña esto a sus discípulos, enseña y dice, tenemos que alcanzar tal madurez, porque ahora sí, cuando venimos a las cosas del Eterno y venimos a hacer un voto y queremos hacer una promesa y estamos bajo tutela, también los padres tienen que ser lo suficiente maduros para decir, hijo, estás delante de tu Creador, del Todopoderoso, el Creador del universo, que si prometes algo que sea muy mínimo, tienes que hacerlo, tienes que esforzarte. Porque ¿saben qué? Porque nosotros, cuando secundamos, nosotros tenemos también la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y guiarlos a aquello que han decidido. Aquello que han decidido. ¿Sí? Y que el padre tiene que secundar, o el padre tiene que decir de un análisis general, no, sí o no. Esto habla también de orden, por supuesto, de autoridad. En efecto, hoy día el mundo, el sistema caído del faraón, de Satanás y todo lo que traemos atrás del iluminismo y los derechos del hombre en Francia y luego los derechos de verdad humanos y todas estas cosas de la mujer y de los jóvenes y de los niños. Y hoy todos tienen derecho, hasta los niños tienen derecho a divorciar a sus padres si no son los padres que ellos quieren. Eso es algo de veras que rompe todos los principios de la Torah. Ahorita vamos a hablar de las esposas y la pregunta va a ser, a ver, tenemos que ver de forma madura, ¿verdad? Cuando un esposo le va a decir a su esposa, ¿sabes qué? No vas por ahí, no, por ahí no lo secundo yo. Y cuando la mujer en esa espontaneidad tiene que entender cuándo puede seguir y cuándo su marido le dice no también, ¿no? Estamos hablando de principios, estamos hablando de orden, estamos hablando de algo que el Eterno nos mostró desde un principio y que por eso llegó un momento de Yeshua a decir, ¿sabes qué? En el caso de los votos, tiene que ser alguien que ya ha madurado suficiente para que cuando diga sí, va a ser totalmente un sí inamovible. Y cuando diga no, tiene que ser un no inamovible. Y tiene que permanecer fijo ahí. Bueno, aquí hasta Luis Rivera está poniendo ahí un ejemplo. Dice, por ejemplo, Ofe, tal vez el voto de la mujer casada podría ocasionar el descuido de su familia, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de ejemplos, ¿verdad?, de cosas que han pasado. Fíjense que han pasado. Que hoy día, lamentablemente, por causa del mismo sistema del mundo, en efecto, la falta de sujeción, la falta de este orden, la falta de esos principios, trae muchas consecuencias que muchos ni se dan cuenta. Muchas familias no se dan cuenta. Bueno, vamos a avanzar. Estamos en el verso 5, principios en la Torah. Dice el verso 6, pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue, ¿qué?
su alma y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación que se impuso será firme. Cuando el marido oye y se calla, es porque el marido está analizando y determinando el voto y su compromiso. Dice en el verso 8, pero si en el día en que su marido la oye y se lo prohíbe, entonces va a anular el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Eterno la va a perdonar. Bueno, aquí vamos al otro análisis. ¿Cuándo, por qué y cómo? ¿Quién? ¿En dónde está una mujer que está desposada? No pone la edad, no pone de qué características, especialmente de circunstancias, edad, todo eso. Pero me llama la atención en el verso 8, no sé cómo dicen sus versiones, números 38, casi al final. En esta versión dice, y el cual ella dice, el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente, dice esta versión. Vamos a ver las versiones. Me llama la atención esta expresión imprudente. En otra versión dice de forma precipitada, de forma precipitada. Vamos a ver otras versiones, a ver, pongan la palabra que en sus versiones aparece. A ver, vamos a ver otra versión por acá. La obligación a la cual se comprometió. Hay en forma precipitada, en forma imprudente. Déjenme ver otra versión, a ver cómo agrega. A ver, son las únicas dos palabras que yo veo que traducen. Precipitado y de forma imprudente. Y yo creo que va a ser el mismo ejemplo de los jóvenes, ¿no? Cuando es a veces imprudente, es de forma precipitada, ¿no? Se liga, dice que se liga su alma. Aquí hay otra palabra clave también, liga su alma. Aquí está la versión, por ejemplo, de Daniel Sánchez, dice declaración imprudente. ¿Ok? ¿Qué es imprudente? Bueno, no tener prudencia, no tener la determinación madura de poder decidir sobre algo, hacerlo de forma precipitada, así es. ¿Ok? Bueno, pero si en el día en que su marido la oye, se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios o precipitada con la que se ha comprometido, y el Eterno la perdonará. A la ligera, que hay otra versión, la versión de Oscar y Yasmín, a la ligera. ¿Qué es esto? A ver, vamos a irnos a otra cosa. Otra vez en nuestra generación o en otras generaciones en donde de forma precipitada, bueno, acuérdense otra vez, el voto viene de una forma espontánea, y a veces una forma espontánea que no se puede medir, y una forma espontánea que no se puede medir, y que el Eterno dice a través del Mesías que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero cuando viene esto y hay alguien con suficiente madurez y aún en su espontaneidad puede hacerlo, entonces se sostiene en eso. Pero cuando hay un hijo o una hija, e incluso aquí cuando hay una esposa, ¿verdad? Y fíjense lo interesante, aquí hay dos cosas que se tienen que remarcar en una mujer, porque yo sé que hay algunos textos que vienen mujeres con mucha influencia del feminismo y lo primero que dicen aquí es, ¿por qué tenemos que estar bajo el marido? Que yo no puedo decidir, que yo no puedo ir, venir y hacer y esto y lo otro y arriba y abajo y salir y lo otro. Empiezan, ya saben, con los derechos de la mujer y que no sé qué, y el feminismo y que Gloria Steinem y que no sé cuántas cosas y que verdad y las sufragistas y que un montón de cosas, y empiezan a decir y nos metemos en un conflicto. Nadie está diciendo que la mujer no puede hacer un voto. Es más, el Eterno aquí está diciendo cuando una esposa, cuando una mujer joven, una hija e incluso una esposa hacen de forma espontánea un voto,
No dice ninguna mujer, ni hija, ni esposa puede hacer ningún voto. Ellos no tienen voto, ni tienen derecho, ni tienen participación. No dice así. ¿Qué dice? Dice cuando una hija o cuando una esposa hagan un voto. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y aquí va a sobresalir la madurez de la creyente. Yo puedo ver aquí un montón de hermanos y hermanas conectados, entre ellos seguramente parejas, familias, ¿verdad? En donde si un varón, por ejemplo, Luis Rivera, escucha de su esposa un voto, algo que quiere hacer, algo que está decidida, algo que, ¿verdad?, le ha confirmado y todo esto, y si ella es madura, ella tiene el control de lo que dice y cómo lo va a llevar a cabo, sin intervenir en sus hijos, ni en su vida de familia, de esposa, en su rol, Luis Rivera va a decir, adelante. ¿Por qué? Porque hay mujeres que alcanzan la madurez y tienen el control de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Por eso es cuando un esposo lo escucha y calla, dice, ha alcanzado madurez, y su sí va a ser sí. Pero que hay una exhortación también, hay una instrucción, hay un principio, ¿verdad?, para las mujeres, para que alcancen esa madurez, porque de otra forma, si hacen algo precipitado, si hacen algo de forma inmadura, de forma a la ligera, ¿verdad?, de forma imprudente, por supuesto que tiene que haber aquí el varón que diga, no va por ahí. No va por ahí. Ahí está Nancy ya. Nancy Arias, esposa de Luis, dice y cumplir con amor. Fíjense nada más, ahí está. Vean la diferencia, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos enseña el Eterno? El Eterno no está prohibiendo tajantemente, no está poniendo hombres y padres autoritarios y negligentes, ¿verdad? Y no está poniendo aquí, no, lo que está enseñando es principios, porque el jefe de cabeza, el padre, el esposo, es llamado a cumplir un lugar dentro de su familia, dentro de su casa, dentro de su hogar, para ser maduro y para tener toda esa experiencia, ¿verdad? Y saber cuándo secundar y cuándo no secundar. Y a la mujer le está enseñando a ser madura y alcanzar la madurez, y sobre todo ahora en el Mesías, que él dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no, para que cuando algo, fíjense qué interesante, cuando algo la hija o los hijos o la esposa lo digan, lo declaren, lo vayan a hacer, hagan una promesa, un voto, lo que sea, fíjense la inspiración del Ruach HaKodesh y la guianza en Mashiach va a hacer que ese sí sea así, es decir, que sea sostenido y que el varón no venga a irrumpir y decir, no, a ver, ¿qué estás pensando? Eso es muy acelerado, no, sino que sea algo con madurez, ¿me entienden? A lo que voy es de que tenemos aquí dos cosas. Una influencia de este mundo, ¿verdad?, totalmente liberalista, totalmente anarquista delante del Eterno, en donde se les da derechos a todo el mundo sin tener la responsabilidad y sin que ya los padres tengan injerencia sobre los hijos, sobre tales actitudes, sobre tales actos, sabiendo los padres que hay consecuencias. De esta manera, número uno, la Torah nos está enseñando, número uno, a que aún que aparentemente Yeshua, ¿verdad?, esté un poquito dejando a un lado esta instrucción, en realidad lo que está haciendo Yeshua es secundarla. Lo que está haciendo Yeshua es, respecto a esta ley, respecto a las intenciones del ser humano, porque también Yeshua cuando dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, significa que estamos eligiendo, que estamos incluso espontáneamente decidiendo por algo, ¿cierto? Cuando dice que tú sí sea sí y que tú no sea no, no está diciendo que estamos siendo influenciados necesariamente por la Torah para hacer algo. Por ejemplo, vamos a poner nuestro contexto. El Eterno nos manda, por ejemplo, a separar este día, ¿verdad? A separar las Moedim, ya sabemos, tenemos ciertos mandamientos, justicia, etcétera, amor al prójimo, todo esto, pero hay algo más que uno quiera hacer. Por ejemplo, si alguien decide hacer algo
por alguien más, específicamente en algún momento, se convierte en un voto. No hay necesidad de venir y decir, vengo al santuario y voy a hacer un voto y aquí está y esto y lo firmo, no. Es decir, el momento que tú decides como creyente, por ejemplo, hacer una tzedakah, por ejemplo, tomarte una persona y a lo mejor ayudarle en algo al respecto, y lo decides, en ese momento tu sí ya tiene que ser sí, ¿verdad? Tu sí ya tiene que ser sí. En la instrucción y en la madurez de Yeshua, ya tu sí tiene que ser sí. Ya no tiene que ver, ni tiene que ver un juramento, ni tiene bajo maldición, ni esto, ni que, como ya saben, allá en el mundo, ¿verdad? Hasta la cruz, ¿verdad? Lo juro por Diosito, así mucha gente, hasta los muchachos, me acuerdo que en mi época ahí, cualquier cosa, lo juro, y sacaban la cruz con los dedos, ¿verdad? Y no sé qué hacían, y ya según estaban diciendo la verdad. Aquí no se trata de hacer señas, ni juramentar, ni nada de que... Incluso había unas cosas tan locas que decía, lo juro por mis papás, ¿verdad? O cosas así enfermas, ¿no? Por mis hijos, y hasta metían a los, quién sabe qué, a los hijos, a los abuelos, y no sé qué tantos, como si, ¿me entienden? Cosas a la ligera. Entonces, el punto aquí es, la Torah nos está hablando de principios que tenemos que entender cuando se ha alcanzado la madurez. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo allá afuera, ¿verdad? Desde el iluminismo que ha levantado una anarquía en contra de la instrucción, en contra de la Torah, en contra de los principios, para decirle al mundo básicamente lo que dice Satanás, haz lo que quieras, de pronto, y ahí va para los jóvenes, a los adolescentes, los muchachos todavía que están bajo la tutela de los padres, aunque sean mayor de edad, pero estén bajo la tutela de sus padres en sus hogares, nunca debe de faltar la opinión de los padres. Nada de que aunque yo vivo aquí, pero ya tengo tal edad, ¿verdad? Ya yo me mando. No, siempre está la tutela de los padres. Siempre está el consejo. ¿Por qué? Porque como ya lo pusieron aquí muchos padres, porque ya pasaron por ello, por la experiencia, porque ya nos conocen, porque saben las consecuencias, porque saben qué cosas son vanas, porque saben qué cosas no funcionan, porque ya saben muchas cosas. Y los hijos tienen que madurar en esa experiencia. Imagínense escuchar a sus padres con toda esa experiencia. No, hoy el mundo dice, no, los padres anticuados, ¿verdad? Ya están a la antigua, ya a lo viejo, ya ellos están en otro canal, ya se quedaron allá en la época de las caseteras, ¿verdad? Hoy día el MP4 y el 4K y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? De pantallas y no sé qué, retina y no sé qué, un montón de cosas extrañas, ¿verdad? Y los de antes así todavía, ¿verdad? La cinta magnética, ¿verdad? Si acaso de metal era, ¿verdad? Para escuchar las alabanzas más bonitas, con sonido estéreo de 128 kilobytes. ¿Me entienden? No, hijos, no, jóvenes, no, muchachos, no, que no han vivido lo suficiente. La Torah nos enseña este principio. Hay un orden que el Eterno conoce y por eso ha puesto varones, ha puesto padres, ha puesto cabezas de hogar, jefes que tienen esa responsabilidad, y también en el caso de las esposas, madres, ¿verdad? Que tienen la experiencia para que los hijos, y les hablo a los hijos, a los chicos, a los jóvenes, siempre sepan que lo mejor va a venir de nuestros padres. Más, por supuesto, cuando conocen Torah. Ahora por ahí preguntaron, ¿y qué tal si los padres no conocen Torah? Si los padres no conocen Torah, entonces los jóvenes que conocen Torah, háganse de un tutor que conoce Torah, porque evidentemente si un padre no tiene Torah, no estoy diciendo que no va a haber consejos buenos. Claro, hay padres también que aunque no tienen Torah, en la experiencia y saben muchas cosas, pero no siempre van a instruir conforme a la Torah. Entonces, si hay jóvenes, hay hijos, hay adolescentes que sus padres no conocen Torah, pero conocen hermanos que son mayores y pueden tomarlos como tutores, acérquense a hermanos grandes que puedan ser sus tutores en este tipo de situaciones. Y así, como dicen por acá, se hacen de conocimiento, de sabiduría, de madurez. Entonces, fíjense, pueden llegar movimientos libertinos y decir, ay, esta ley y que esto y que no te da libertad de elegir y que las mujeres... Ahora vamos a lo que decía nuestra hermana Ofe.
Nuestra hermana Ofe es una mujer grande, ya es una mujer, ya tiene hijos jóvenes, ya, ¿verdad? Mayores de 25, no sé, andan por ahí. Ha pasado, ha vivido muchas cosas también, actualmente es una mujer sola, pero puso un punto muy importante. Cuando una mujer de forma espontánea, por ejemplo, dice aquí en unas traducciones, muy a la ligera, o de forma precipitada, o incluso imprudente, llegase a hacer un voto para hacer algo, pero no está poniendo como algo primordial su rol como esposa, como madre, ¿verdad? Es más, acabamos de estudiar la carta de Shaul que le habla a las mujeres jóvenes y a los jóvenes, ¿se acuerdan? A los hombres. ¿Qué dice? Dice, yo preferiría que se quedaran solos. Y cuando habla del servicio, dice, un soltero, dice, tiene todo el tiempo para servir. Pero ¿qué pasa cuando se casan? ¿Qué dice? Dice el varón, entonces ahora está encargado de ocuparse de su mujer. Y la esposa ahora está encargada de ocuparse de su marido. Y cuando vienen los hijos, por supuesto, de los hijos, de la casa, de todo lo que es su rol. Evidentemente, lo que está haciendo tiene prioridades una mujer. Una mujer no puede venir de forma precipitada y hacer un voto a la ligera sin tomar en cuenta sus prioridades, obviamente, prioridades. Ahí es cuando debe de entrar la participación del varón, ¿verdad? Y hacerle ver a la esposa cuando no ha alcanzado esta visión de las cosas y se ha precipitado. Y yo sé que a lo mejor algunas mujeres aquí pueden decir, sí, me ha pasado a mí, yo fui muy precipitada en esto, lo otro, no lo pensé. Ahora, hay como que esas diferencias, yo no sé, a veces, bueno, siempre se habla de esto, incluso en estudios científicos especializados, la forma de cómo piensa el hombre o cómo piensa la mujer. La mujer regularmente en su espontaneidad es así, es como se dice, más emocional, ¿cierto? Y la característica del hombre es que es más racional. Entonces la mujer se le ocurre algo emocionalmente y lo dice, pero el hombre lo está escuchando y lo está pensando, ¿me entienden? Le está metiendo el engrane, ¿verdad? Lo está trabajando. ¿Cierto o no es cierto? Digo, yo no sé si esto, ¿verdad? Es una realidad, pero entendemos que ha pasado, que pasa así. Entonces, a lo que vamos es eso también. El varón ha sido capacitado en esta parte de su área para supervisar, para ser apto para todas estas cosas. Y rápido empieza los ingredientes a trabajar dentro, va a empezar a pensar en las posibilidades, esto, sí, no, cuánto, dónde, cómo, por qué, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, o sea, empieza uno a dimensionar. Cuando la mujer todavía está emocionada en las cosas, ay, qué bonito esto, así. ¿Me entienden? Entonces, hay responsabilidad también en los varones, ahí va, ahora para los varones, los esposos. Tenemos algo aquí que el Eterno nos ha dado, y es alcanzar esta madurez por medio de la Torah. Porque si no, entonces sí va a venir la intransigencia. No podemos ser intransigentes y tomar decisiones a la ligera solamente porque creemos que podemos solucionarlo todo. Aquí hay un problema también de los hombres. Algo que ha pasado, por supuesto, en los últimos siglos, que ha dado lugar, por supuesto, al movimiento, por ejemplo, feminista, entrando en este punto y en todos los principios que nos enseña la Torah aquí, es de que el hombre ha sobrepasado su autoridad y se ha vuelto a veces intransigente. Y cuando se vuelve intransigente, entonces la mujer, ¿verdad?, cuando tiene esta razón o cuando tiene la razón y es oprimida, entonces viene, ¿verdad?, este impulso extra. Por eso empieza a haber todos esos conflictos. Si ustedes se dan cuenta, en la historia no es otra cosa que este tipo de conflictos. La cabeza de pronto ya no es madura delante del Eterno y sobrepasa sus límites y su autoridad, y entonces la mujer empieza a ser, ¿verdad?, lastimada, y entonces tiene que moverse por otras áreas para finalmente alcanzar la igualdad y lo que está buscando, y entonces después vienen los derechos de la mujer y ya después se hace un desorden completo. ¿Me entienden? Pero sin embargo, el Eterno ha pensado en todo esto. De veras, yo cuando veo esto, a veces platicamos con mi esposa y temas que le preguntan, clases que ha dado, cosas que... Y digo,
tan excelente, tan armonioso que el Eterno ha puesto las cosas en la Torá, de veras de que no hay ninguna duda totalmente del Creador, de su orden, del varón y de la varona, de la familia, o sea, no hay absolutamente, si se llevara todo eso, hubiera una armonía tan perfecta, tan hermosa, pero el problema es cuando viene el ser humano y empieza, ¿verdad?, a creer que es más sabio que el Creador. Como dice la Escritura, ¿verdad?, hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice, pero son caminos de muerte. Dice por aquí Abraham García, dice, esto es lo que ha enseñado la religión desde hace muchos años, ser intransigentes y hasta machistas. Sí, hace rato mi esposa y yo estábamos hablando de un tema, estaba compartiendo de algo que escuchó de alguien, ¿verdad? Por ahí trae un tema con una de las hermanas y entonces me comparte mi esposa. Y vean cómo son en algunos movimientos religiosos. Dice, estábamos en una iglesia, dice una persona, una mujer, en donde la doctrina era así intransigente, ¿no? Que vístete así, que así, que así, que póntete, que párate, que no sé qué, que así cuadradito, así como dicen. Y así como que pues como que no nos venía bien y pues tuvimos que cambiarnos. Entonces van a otro lugar religioso en donde como que ya no hay equilibrio y se van de la izquierda a la derecha. Y de pronto ya no, pues tú vive, ponte, vive, sube, esto, lo otro, ponte acá en la cara, todo, arriba, abajo. Pues aquí como que se nos hace más ad hoc, como que aquí está bien. ¿Me entienden? Y entonces empieza a haber una cosa así desbalanceada, media extraña, y ya no se conoce dónde está el Señor, porque por un lado está la intransigencia y por otro lado está el libertinaje. Y al final de cuentas, la gente que viene del mundo y que viene a estos sistemas religiosos ya trae una forma de vida y están buscando más bien en dónde encajan, en dónde encajar y no en dónde ser instruidos. Y entonces ya se convierte en un relajo completamente trastornado, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la Torah y vemos esos principios, yo digo, ¿qué le cuesta al ser humano echarle un vistazo a estos principios y ver lo que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros? Cómo los hijos se tienen que conducir, ¿verdad? Cómo los varones tienen que decidir, cómo la mujer, para no ser apresurada, tiene que alcanzar a la madurez, cómo tiene que estar primero en su rol para que después, cuando haga un voto, ¿verdad?, cuando haga una promesa, el varón la secunde porque hay madurez, porque su sí sea sí, porque no sea no. Cómo evitar, ¿verdad?, decir o hablar cosas a la ligera. De veras, la Torah es impresionante. Cuando vamos a estos detalles y los comparamos con esta generación va a la perdición. Ya bien lo dijo Mashiach, como en los días de Noah. Y cada quien hace lo que bien le parece, sí, también como le pasó un tiempo a Israel, pero dice, el corazón del hombre está de continuo a hacer el mal. Y es que toman decisiones que ya no están supervisadas por nadie. Jóvenes, adolescentes, estudiantes toman decisiones que ya no están dirigidas por los... Es más, llega el momento donde los padres dicen, ¿qué es lo que quieres? Nosotros te apoyamos. ¿Va? De pronto estamos analizando algunos filmes con esta tendencia hoy día de la homosexualidad y todo esto. Y acabamos de escuchar también un caso, unos hermanos, ¿verdad?, que están preguntando sobre un sistema religioso, una iglesia de estas, ¿verdad?, en donde los adolescentes ya no se les encamina a teshuvá y a reconocer el pecado, sino ya dicen, es que creo que soy homosexual. Mijito, pues bueno, pues gloria a Dios, pues que Dios te bendiga y pues te apoyamos y tú decides si tú quieres, o sea, ya no es, a ver, hijo, vamos a orar, mira, dice la Escritura, Satanás está así, está engañando. No, ya no es eso, ya no es pecado. Ahora ya es, hijito, pues que Dios te bendiga, mira en la iglesia, los pastores, pues mira, no te van a decir nada, ahí te aceptan, ya los pastores ya están cambiando de pensar, y empiezan, imagínense todo esto. ¿Por qué? Porque falta autoridad, falta instrucción, falta de madurez, falta del papel correcto del varón, falta de esa cabeza importante, ¿verdad?, espiritual.
Entonces por eso les digo, la gente ya está buscando más bien las iglesias que les acomodan, donde ya sus libertades, sus deseos. Hace rato hablábamos también de un aspecto, ¿verdad? Mi esposa que analizaba de mujeres que recientemente disque convertidas, ¿verdad? Pero vienen del mundo y buscan las iglesias que más les acomodan, donde parecen pasarelas, ¿verdad? De moda y a ver quién lleva mejores garras y mejor pintura y mejor marca y las bolsas, ¿verdad? Y con chapa de oro y que no sé qué tantas cosas. Y tú dices, a ver, espérame, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están los varones verdaderos, con madurez, que disciernen, que escudriñan, que trazan según la Escritura? Como dice Shaul de Tarso a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Y dice Abraham aquí, por ejemplo, en cambio, dice ir escudriñando la Torah, nos vamos moldeando conforme a las ordenanzas del Eterno y ambos sirviendo al Eterno. Así es. Por eso les digo, la Torah de veras nos da unos principios, nos da una enseñanza tremenda. Bueno, están comentando por aquí muchas cosas. Dice, la perversidad de la ideología del género es toda una abominación del Eterno. Muy sí, lo peor es de que ya muchas iglesias cada vez están adecuándose a eso, porque obviamente como son sistemas religiosos con el AR, asociación religiosa, AR, iglesias bajo órdenes del gobierno, están amenazadas que si no reciben eso, que están en contra de él, les quitan, ¿verdad?, los registros y los van a empezar una persecución, y nadie quiere ser perseguido para eso. Ya el pecado ya no es pecado, ya bienvenido, ya que Dios te bendiga, y así eres, ¿verdad?, y así te hizo Dios. Imagínense hasta dónde está llegando. Imagínense si un varón no tiene Torah, sino más se la pasa con pura religiosidad, y además es pastor, es líder, y además tiene iglesias y todo eso. Imagínense cuando vienen sus feligreses con estas cosas espontáneas. Yo me acuerdo en esos sistemas religiosos, pastor, ¿qué le parece si esto y esto? Oh, sí, muy buena idea, hay que hacer esto y luego, o sea, cosas que ni las disciernen, cosas que son espontáneas y totalmente emocionales y totalmente que, pues obviamente, sirven a los sistemas religiosos. Entonces, más allá de que haya aquí responsabilidad, una promesa, algo que alguien haya deseado en su corazón como anhelo, hay esta responsabilidad, tiene que ver esta madurez, no solamente de padres que supervisan, varones o jefes de cabeza, sino como esposas también, que saben lo que hablan, saben lo que dicen, hijos e hijas también, con madurez. Yo puedo ver de los hermanos que conocemos, de los jóvenes, con madurez, aunque a veces algunos son chicos, no son apresurados, ¿verdad? Disciernen, piensan y van tomando decisión. Eso es loable. Se aplaude a esa juventud, porque hoy día la juventud allá afuera, si es espontánea, es totalmente espontánea, ilusoria, totalmente cosas, ¿cómo se dice?, emocionales. Ahora imagínense cuando estos sistemas religiosos son totalmente emocionales, ¿por dónde los llevan? Fíjense nada más, ¿por dónde los llevan? Bueno, dicen por aquí, Luis, yo vi un video donde dice que un rabino, sí, eso es en la comunidad judía, no la reconstruccionista, es la Masortí, son los judíos de neoliberales. Ya el judaísmo Masortí no tiene ningún problema en aceptar rabinos que son gays, ni casar bajo la jupá a hombres del mismo sexo. Eso, imagínense, hasta eso se ha llegado también, y eso no es nuevo. El movimiento reformista trajo toda esta corriente totalmente mundana del siglo pasado. Hoy día, obviamente, pues como ya salen videos, como ya anda por todos lados, pues ya es un escándalo, pero eso en el movimiento reformista existe, y en el cristianismo también existe. Y al final de cuentas, ¿qué hacen? Ahora vean, tutela, responsabilidad, finalmente todo tiene un objetivo. Ahora, ahí va la otra parte. Shaul de Tarso pone bien en claro que hay un orden divino. Es decir, cuando el varón, o más bien, para que un varón pueda alcanzar esa madurez, y ahí va, varones,
jefes de cabeza o esposos, varones, ahí va. Y eso es importante, porque si no nos vamos tras la corriente de este mundo, ya ni siquiera laica, ¿cómo se dice? Mundana, sino puede ser religiosa misma. Pero ahí va para los varones. Tener la mente del Mesías, o la característica para poder alcanzar esa madurez y discernimiento, es tener la mente del Mesías. Porque estamos nosotros bajo la tutela del Mesías. Mientras estemos bien conocidos del Mesías, entendidos de su palabra, de su instrucción, de todo lo que Él enseñó, cómo lo enseñó, entonces vamos a tener toda esa capacidad. ¿Por qué? Porque Él está a la vez sujeto al Padre. Y eso es lo que dice Shaul de Tarso. Dice, la cabeza del Mashiach, dice, es el Padre. Y el Mashiach está sujeto al Padre, por eso le sale todo bien. Por eso ha sido perfecto en su obra. Por eso no ha fallado nada, por eso ha sido exaltado. Entonces, cuando nosotros como varones estamos bajo la cabeza, que es el Mesías, y no hacer afrenta al Mesías, fíjense lo que estoy diciendo. Todas las cosas, todo lo que hemos hablado, sobre todo en la serie de Yeshua, el profeta al cual oír, cuando vemos todos esos puntos del Mesías y poder estar sujetos en la mente del Mesías y pensar como el Mesías, eso nos va a hacer la diferencia. ¿Para qué? Para que eso sea transferido a nuestras esposas, a nuestros hijos, sean chicos, sean medianos, sean grandes, incluso ante otros varones. Tanto que se va a cumplir aquello, ¿verdad? Que en vez de pedir consejo van a venir a ustedes a pedirles consejo. Y ustedes van a alcanzar esa sabiduría, vamos a alcanzar ese potencial si estamos en el Mesías. Porque es muy fácil ver cuando tú te acercas a una persona religiosa lo que te responde. Hace rato, igual cuando hablábamos con mi esposa y se hablaba de ahí de un pastor, de un líder, no sé qué, ¿verdad? Que casó a una pareja, y estoy poniéndolo como ejemplo para que vean, perdónenme la palabra, pero lo insulso que suelen ser estos consejos a parejas. Se supone que llegan dos jóvenes, se van a casar y los que le van a casar, los líderes estos, les dicen, el matrimonio, dice, es algo para sumar, para acortar las metas, dice, para que cuando se junten, entonces si tienen una meta de económica o de algo, entonces entre los dos ya rápido, lo hagan más rápido, y entonces así como que se, ¿cómo se dice? Se me fue esta palabra que es, se realicen. Háganme el favor, o sea, ya no es consagrar, santificarse para el servicio, sino unan sus fuerzas para que entonces logren sus objetivos materialistas. Dice la mujer, le dice mi esposa aquí, la mujer le ayuda al hombre para que sea más rápido alcanzar las metas. Y eso es lo que hace hoy día, hacen muchas parejas jóvenes. Yo ya es escaso que vemos parejas que se unen en matrimonio para hacer familias, para cumplir el mandamiento y para ofrecerse el servicio, no. Es más, hay una pareja que conozco, ¿verdad?, de hace un tiempo y pues eso, con las redes sociales ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Bueno, se casan y uno dice, bueno, se van a meter al ministerio, pues son muy entregados, se van a meter al ministerio, van a tener hijos, y no, tú los ves y, oye, llevan unos cuantos años y trabajando para sus metas materialistas, para comprarse esto, para comprarse el otro, y uno viajando y la otra por acá con sus, ¿verdad?, en los clubes, y dices, espérame tantito, ¿dónde está la instrucción? Bueno, es el caos que enseña el mundo. Cuando dice en la Torá, se unirán y trabajarán juntos para lograr sus metas materiales, y ya después, si vienen hijos, pues qué bueno, y ahí a ver, uno a lo mejor, nunca dice eso. Dice, se unirán, será una sola carne. Y es el mandamiento, se multiplicarán, ¿verdad? Y entonces el varón toma su lugar y la mujer. Eso es lo que lamentablemente ha enseñado el mundo. Por eso tenemos que rectificar, por eso tenemos que hacer teshuvah. Cuando todos empezamos a conocer esto, empezamos a ver cómo fuimos amoldados con el mundo, empezamos a cambiar nuestros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero están de perdición. Entonces, cuando empezamos a ver la Torah y los principios de la Torah, vamos a empezar a enderezar. Y a veces nos va a costar trabajo, sobre todo, ¿verdad?, los que están apenas entrando, y
que los familiares, que los hijos, que todo, hay que dar un jalón más fuerte, pero orando, creciendo, madurando, entendiendo el Mesías y teniendo la esperanza, podemos hacer que Egipto suelte lo que tiene que soltar para que nuestras vidas sean bien enderezadas. ¿Me entienden? Y bueno, otra vez va el orden divino que pone Shaul de Tarso. El Padre es la cabeza de todo y todo. El Mesías está sujeto a él y por eso es perfecto en todo. Cuando el varón es sumiso delante del Mesías, está bajo el Mesías, entonces el varón bendice a su mujer, bendice a sus hijos. Y entonces su hogar, su casa fluye como debe fluir bien. Y bien, estoy hablando en el orden del Eterno. Y entonces cosas espontáneas, apresuradas, ¿verdad? Y a lo mejor imprudentes, también se van a ir corrigiendo. Y tenemos que aceptarlo. Yo lo dije hace rato, lo acepté cuando éramos chavos, adolescentes, pues se nos ocurría cualquier cantidad de locuras. Qué bueno que estaban nuestros padres para decirnos, no, por ahí no esto, no lo otro, no te subas a la moto, ya te vas a matar. ¿Verdad? Qué bueno que los tuvimos. Lamentablemente algunos no los tienen y corren muchos peligros. Pero cuando ya alcanzamos esta madurez, entonces tenemos que ahora hacerlo con los nuestros. Y tener la mente el Mesías para que nuestra familia sea bendecida. Ahora, Shaul de Tarso también pone un orden. Las mujeres que no están casadas o las mujeres que son viudas, ¿se acuerdan? A ver, las mujeres que no están casadas o que son viudas, que no tienen una cabeza directa, ¿qué dice Shaul? Que están bajo autoridad de ¿quién? Dice él, del Mesías, si no hay un varón. Vean lo que dice aquí en la Torá, porque lo que sigue son un voto de una viuda o una repudiada en este caso. Dice, pero el voto de una viuda no repudiada, todo aquello con lo cual se ha comprometido será firme hacia ella. Es decir, ahí no tiene ningún hombre o un varón, ¿verdad?, que le secunda o que la supervise. Sino que ella, cuando lo diga de forma espontánea, incluso aunque sea apresurado, tiene que sujetarlo. Es decir, tiene que finalmente haber alcanzado esa madurez. 10. Sin embargo, si hizo voto cuando estaba en casa de su marido y ha ligado su alma con obligación de juramento y su marido escuchó y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que ligó su alma será firme. Pero si su marido en verdad los anula, el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo. Su marido los ha anulado y el Eterno la va a perdonar. Hay muchas mujeres que pueden tener muy buenas intenciones en la obra, en participar, en esto, en lo otro, sobre todo, hablando de creyentes, ¿no? Sobre todo hablando de creyentes. Si es en la obra, pues sensacional. Pero sin embargo, obviamente, tiene que hacerse con madurez, es decir, la mujer que va a hacer un voto, que va a ligar su alma y en el entendido de que el Eterno está enseñándonos a qué responsabilidad nos estamos introduciendo y en el entendido de que Yeshua dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no, a que cuando una mujer, por ejemplo, que está bajo la tutela o bajo su cabeza, que es su marido, sea tan madura, ¿verdad?, que lo que diga el hombre lo secunde. Es decir, que la mujer tenga totalmente toda la visión y el control de su rol, de su papel, de la posición que ella tiene como mujer. Obviamente no puede decir una mujer, yo voy a hacer un voto, por ejemplo, de no sé, servir al Eterno, no sé, toda la semana, por ejemplo. Decir, no, yo toda la semana la voy a entregar al Eterno y voy a salir en las calles y voy a preparar de comida a todos los que están hambrientos, por ejemplo, ya, ¿no? Por ejemplo, por decirlo, ¿no? Un ejemplo X. Imagínense, y obviamente, o sea, puede tener muy buenas intenciones, puede ser un buen plan y todo eso,
Pero el marido va a decir, ok, ¿y qué vamos a hacer con los hijos, verdad? Si yo salgo a trabajar y yo estoy con mis ocupaciones, ¿ellos qué? ¿A quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a preparar? ¿Me entienden? Es decir, obviamente ninguna mujer va a decir eso, ¿no? Es más, la mujer y las mujeres que yo he escuchado, ¿verdad? Que van a tomar decisiones, que van a hacer lo primero que dicen, no, espérame, yo soy ama de casa, yo tengo hijos, yo tengo responsabilidades, yo tengo esposo, ¿verdad? Mi casa, mi hogar, es lo primero, es mi prioridad, es lo primero. Y no es que las cosas del Eterno las dejen en segundo lugar, sino que las cosas del Eterno tienen su prioridad también, y su prioridad son ella y los que están cercanos, son las cosas del Eterno también. Como ciertamente alguien dijo por ahí, y es algo de lo que se llega a valorar dentro de los sistemas religiosos, ¿verdad? Porque ya saben, en los sistemas religiosos muchos se entregan más bien a los sistemas, y fíjense, y dejan a sus familias, y al rato esposa e hijos totalmente descuidados porque están dedicados, ¿verdad?, nada más al servicio, cuando la Escritura dice que primero nuestra casa. Entonces, alguien por ahí dijo que efectivamente la prioridad comienza en nuestro hogar, ¿verdad? Y ya sea que seamos voto, ya sea que el Padre nos llama a algo, entonces eso ya es algo que va después de esa prioridad. Ahí es cuando estudiamos que Shaul de Tarso dice, el esposo está dedicado a ella y ella está dedicado a él, y las cosas del Señor finalmente llega un momento, ¿verdad? Las cosas del Eterno llegan un momento a tener que administrarse junto con lo que ya es nuestra primera responsabilidad. Nuestra primera responsabilidad es ser la cabeza que el Padre quiere a través del Mesías para poder bendecir a los nuestros, y después cumplir la encomienda que nos ha dado el Mesías o el Eterno mismo a través del Mesías. Bueno, en el caso otra vez de las mujeres que ha sido viuda o ha repudiada, dice ella, como no tiene cabeza, ellas sí están obligadas a su voto. Verso 13, todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o lo va a anular. Pero si su marido de día en día, vean, pero si su marido cada día y conforme pasan los días calla delante de ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirmarán por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. Ahora, déjenme decirles algo. Aquí hay una responsabilidad también detrás de lo que el hombre puede permitir. Fíjense que hay una situación también en el mundo, en las parejas se refleja, que a veces el hombre no es que no pueda y no tenga la responsabilidad y no sienta el peso, sino que a veces el hombre, también seducido por esta influencia del mundo, quiere ser demasiado flexible. Siempre cuando se habla de flexibilidad, ¿verdad? Y me acuerdo de esa película donde dice el actor, dice, no puedo ser más flexible porque entonces me voy a romper. ¡Pah! Es muy interesante, en eso se dicen muchas realidades. Hay mucha experiencia, hay muchas cosas que son reales en la vida cotidiana. Entonces, ahí va, hombres. Sabemos que amamos a nuestras esposas, sabemos que ellas son muy ingeniosas, que son muy creativas y que a lo mejor pueden decir esto y lo otro, pero no necesariamente tenemos que ser dejados llevar por el mundo para decirle sí a todo, nomás por creernos o querernos expresar, ¿verdad?, como tolerantes a todo, porque ahí podemos cargar con responsabilidad. Es decir, cuando aquí el hombre dice calla de día en día, es porque está pasando algo que calla de día en día es, el hombre sigue pensando como en qué, como debí haber dicho no, debí de haber dicho no, debí de haber dicho no, ¿qué estoy esperando? Se está pasando el tiempo, ¿me entienden? Porque vean lo que dice más adelante, en el 15, y si él ya cayó de día en día, ella está obligada a todas las promesas,
pero si los anula, dice el 15, después de haberlos oído, entonces él va a cargar con la iniquidad de ella. ¿Se dan cuenta? A final de cuentas, la responsabilidad es del varón. Ese de que calla de día en día es esas veces que suele pasar en donde te quedas inconforme con algo que dijiste, debí haber dicho no, debimos no hacerle por ahí, y están pasando los días, y llega un momento y dices, ya, dejé muchos días. A ver, dígame, ¿quién les ha pasado que llega a decir, dejamos muchos días pasar? ¿A poco no? Dejamos muchos días pasar. ¿Sabes qué? Yo tuve la culpa. Hubiera dicho que no, o no hubiera permitido, y se nos viene un conflicto, ¿verdad? A lo mejor a veces no es grave, a lo mejor sí, no sabemos, pero miren vean el principio que está diciendo aquí el Eterno. Él nos conoce perfecto y sabe que cuando están pasando los días y está en nuestra mente ahí el engrane atorado, ¿verdad? Ya nos está diciendo lo que va a pasar. Ya está diciendo que al final de cuentas, dice, nosotros vamos a llevar el pecado, la iniquidad. A veces a lo mejor no es una transgresión así, hay un pecador, ¿verdad? Pero a veces son problemas en la familia, a veces son problemas en los hijos, a veces son problemas de pareja, a veces son los problemas con los vecinos, muchos problemas en la escuela, los que llevan a los hijos a la escuela, las cosas aquí. Y si dejamos pasar el tiempo y los días, ¿sabes qué? Al final uno va a llevar la responsabilidad. No puedes anularlos después, ya llega el momento donde dices, sabes que ya dejé pasar muchos días. Y al final, así es, como dice Abraham, tenemos que reconocer nuestra culpa. Siempre cuando pasa así, pasan muchos días, sabes que no debía haberlo hecho. O debí, y ya el hubiera, cuando dices, no, pues el hubiera no existe, ¿verdad? Ya, ahora a resolver el problema. Entonces, hay algo que el Eterno aquí añade, un principio importante. Y aquí también el Eterno nos muestra cuándo no se ha alcanzado la madurez, cuándo tenemos que esforzarnos más y trabajar mejor esos engranes, ¿verdad? En frío. Cuando callamos y dejamos pasar los días. Por eso Yeshua dijo y nos enseña esto, fíjense, en la instrucción, en la madurez de Él nos enseña esto, que tu sí sea así. Pero si tu sí están pasando los días y los estás contando, ya tuviste un problema. Porque no era un sí, era un no. Entonces, para cerrar esto, al final de cuentas, número 1, el Eterno conoce nuestra vida, conoce nuestra espontaneidad. Conoce que somos seres humanos, que también somos emocionales, ¿verdad? Pero sabe que también podemos hacer uso de esa parte que Él nos ha puesto, que tenemos que alcanzar en la instrucción, en la madurez, en la instrucción, en la responsabilidad, en el conocimiento de todas las cosas, con la mente del Mesías, para que todo pueda funcionar bien en nuestro hogar. Tenemos la responsabilidad como hombres, primeramente. Las mujeres también tienen la instrucción y los principios para alcanzar la madurez y para saber con decisión y determinación cuando van a hablar, incluso cuando van a decir una sola palabra. Esa es la mujer que el Eterno está formando también. La mujer que cuando va a decidir hablar está secundada también en la cabeza del Mesías, y el varón secunda. Eso es lo más interesante aquí. Cuando Shaul de Tarso dice tenemos la mente del Mesías, obviamente no solamente está hablando de varones, sino también de mujeres que son entregadas y que están creciendo espiritualmente y que disciernen de la misma forma. Aquí es donde Shaul de Tarso habla de, para él ya no hay varón y mujer, ¿verdad? Porque para el Eterno dice ve almas y se manifiesta. Ya sé que entran los movimientos feministas cristianos, ¿verdad? Y empiezan a hablar de igualdad y sacan todo de contexto. Ahí no está hablando de igualdad y que puedes ser boxeadora y ponerte con otro boxeador de la misma y a ver cómo, ¿verdad? Ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de esa forma espiritual en la que también la mujer puede alcanzar. Y por supuesto, cuando decide, cuando habla, por supuesto que aportaciones muy valiosas, importantes, sobre todo en el hogar, en la familia, con los hijos.
en donde el hombre necesita y valora incluso aquello que cuando el varón sabe, dice, ni siquiera tengo que decirle, ni siquiera tengo que secundarlo, porque ella ya tomó la delantera y en su papel está decidiendo bien. Y en la vida espiritual y en la vida incluso como mujer también está decidiendo bien. Así es, como dice aquí Maritza, hablar con sabiduría, ¿verdad? Y eso también influye en la mujer, en la mente del Mesías. Ahora, por supuesto que ella también entiende y tiene que entender este orden, ¿verdad? Y es lo más prudente también, y lo más prudente y lo más sabio de la mujer, que el varón siempre esté enterado, ¿verdad?, de todo esto para que él esté secundando, por supuesto. Y a veces es como, un día platicamos a una clase, no sé los que llegaron a jugar básquetbol, yo lo llegué a jugar así de, ¿cómo se dice?, de cascarita, ¿no? Pero de pronto ahí en las tardes cuando estábamos allá en la secundaria. Y muchos deportes, yo creo que el fútbol a lo mejor es igual, una cosa intuitiva, ¿verdad? En el básquetbol me acuerdo que uno va botando, ¿verdad? Y tú sabes que ni siquiera tienes que ver a tu compañero y haces un pase así medio extraño por atrás, no sé qué, y el otro ya está bien listo. No le dijiste nada, no, ¿verdad? Pero ya sabe que se la vas a pasar en ese momento y va, ¿me entienden? Un día hablamos en cuanto a pareja esto. Cuando hay esa coordinación en la pareja, cuando ni tienes que hablar, ni tienes que decir, solamente, ¿sabes?, es algo automático. Eso es cuando ya empiezas a ver, ¿verdad?, que el orden del Creador, la instrucción del Creador, la dirección del Creador a través del Mesías, y todo eso va sumándote y te va expresando esa atmósfera. Exactamente, llegar a ser uno. Como en estos deportes, ¿no? Que ya es como una cosa intuitiva, ya sabes a dónde viene, cómo te la va a pasar, cómo va a llegar, y es más, ni ves, nomás ves la sombra, agarras el balón y le sigues. Es una cosa así maravillosa lo que el Eterno puede hacer, incluso en la pareja. De esta manera, entonces, el Eterno aquí enseña muchas cosas. Vean cuántos principios importantes. Y cómo otra vez queda totalmente destrozada la ideología humana, iluminista, del género, de la igualdad y que no sé qué, y que el feminismo, y que el machismo, y que todas esas cosas, todo es un problema. ¿Sí? La instrucción del Eterno, el Eterno mismo, el orden que Él da, de ninguna forma es machista, ni misógina, ni nada. Al contrario, tiene orden y responsabilidad del varón, tiene orden y responsabilidad de la mujer. Ya vimos que la mujer tiene participación, que la mujer puede traer su causa en las hijas de Zelofejad. Muchas ocasiones, muchos casos, la mujer también puede hacer voto, por supuesto. Aquí nunca se le impide. Lo que sí está demostrando el Todopoderoso son principios que tenemos que entender al momento de acercarnos a Él. Incluso ya en el servicio, por supuesto. Cuando hablamos de servir, cuando hablamos de participar en la obra, es porque la cabeza está entendida de todas las cosas y ya sabe cómo va a caminar la familia. A mí, por ejemplo, me maravilla la familia Leal, por ejemplo, que participa en Ledor Vador. Ya llegaron a escribió la hermana y dijo, Batia piensa esto, ella tiene su deseo en su corazón, esto y lo otro. Y les dije, bueno, pueden participar con el Ministerio de Niños, todo esto. El papá secundó, afirmó, dijo, vamos, adelante todos, órale. Y vean, hacen un trabajo fenomenal para los niños, ¿no? Los videos, todo eso, la instrucción, ¿me entienden? Y vean, cuando el varón entonces entiende y sabe todo esto y sabe el potencial que hay en sus hijos y dice, adelante, vamos, es impresionante. Y lo canaliza y entonces tenemos un resultado. Bueno, los pongo como ejemplo porque no dejan de sorprender el trabajo que hacen juntos, todos. Ajá. Entonces, yo creo que el mundo y sus deseos y sus arranques espontáneos, porque si ustedes hacen un análisis de la historia y empiezan a ver
todos estos movimientos y todas estas facetas del mundo, ¿verdad? En el 2000, en los 50, en los 30, en 1900 al principio, en las guerras mundiales, todo eso, se van a dar cuenta que son arranques espontáneos sin control de gente, hombres y mujeres. Si ustedes empiezan a ver todo eso, se van a dar cuenta que es una explosión de emociones, de sensaciones, de sentimientos, sin Torah, sin instrucciones, y por eso viene todo esto, todo, las cruzadas, las guerras, todos los imperialismos, todo ha sido por cosas espontáneas. Estoy hablando de cosas del mundo, cosas de cómo se desarrolla la historia, que son cosas que salen de pronto. Y a veces la gente de veras toma tanta fuerza, y tiene tanto acumulado ahí que de veras impactan. Y es por eso que así se ha movido el mundo. Pero sin embargo, es toda una historia de desórdenes. Fuera de la instrucción, fuera de los principios, fuera del orden, fuera de la revelación, fuera de la cabeza que es el Mesías, y tenemos este resultado. Ni se diga en las iglesias, en los sistemas religiosos, que algunos suelen esforzarse y de veras tienen principios bíblicos y moral todavía y cosas, pero la verdad, ustedes hacen el análisis de la mayoría, y dicen, es un caos y cada quien jala para donde quiere. Así que el Eterno aquí pone cosas muy interesantes para nosotros, de verdad muy interesantes, a las cuales tanto varones como mujeres, esposas o hijas o adolescentes, chavos, tenemos que poner mucha atención. Y así poder esforzarnos y alcanzar en nuestro papel esa madurez. Cuando Shaul de Tarso, no me deja de sorprender también cómo le escribe a Timoteo, dándole todas esas instrucciones al pie de la letra, detalle y detalle, cosas importantísimas. Lo está adelantando a las necesidades que se requieren en donde él va a estar. Es un chavo, se ve que es un chavo, un joven. A lo mejor no pasa ni de los 25, no sé, a lo mejor mucho más joven. Póngale. Pero se le está adelantando y le está dando tantas instrucciones y le está transfiriendo lo que él ha recibido del Mesías para que piense como el Mesías en todas las cosas. Cómo andar, dice, dando ejemplo, ¿verdad?, en santidad. Cómo alejarse de las corrientes del mundo, cómo alejarse de cosas griegas, cosas filosóficas, la falsa llamada ciencia, le dice a él también, y muchas cosas que le pone ahí. Imagínense cuando la lee un muchacho, ¿verdad?, que pues, está muy apegado al mundo. Ahora piensen por un momento esto. Las cartas que escribe Shaul de Tarso a Timoteo, con todo lo que le dice, con todas las instrucciones, con todos los consejos, hay de dos. Si son muchachos pues que están amoldados al mundo, van a decir, ay, pues este cuate se pasa, es demasiado exigente, pues me quiere privar de la vida y pues me quiere privar de, pues yo soy joven y quiero vivir. Ese es uno que esté muy dado al mundo. Pero un joven que está consagrado al Eterno, lo que va a decir es sensacional, esto es lo que necesito, esos consejos, eso es lo que quiero, esta guía, esta instrucción para saber qué hacer, cómo hacer y cómo mantenerme, ¿verdad? Entonces, pongámonos como ejemplo. Ahí, esa es la forma que nos va entonces a posicionar en que lo que digamos o lo que hagamos sea como Yeshua lo enseña. Cuando un sí es un sí definitivo y un no es un no definitivo. Hay que saber en este mundo también a saber decir no. Cuando se dice no, saber decir no. Porque también tenemos otra influencia del mundo, quedar bien, ¿verdad? Y a veces, por quedar bien, pues es que es amigo, porque esto, porque el otro. Ahí estamos tratando de quedar bien y se dice sí cuando no se debería decir sí. A veces a lo mejor nos agarran en curva, ¿verdad?, como dice alguien, y no tenemos conocimiento de todas las cosas, y bueno, a veces accedemos, pero aprendemos también de eso. Aprendemos de todas las cosas.
Bueno, de esta manera entonces, como Shaul le escribe a Timoteo otra vez, y vean, aquí está las cosas que le escribe también basados en lo mismo. Procura con diligencia presentarte al Todopoderoso. Y aquí ya está hablando de esta responsabilidad. Aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Vean que todas las decisiones, que todo lo que dice, que todos sus movimientos, que todo eso no le cause ninguna vergüenza cuando venga delante del Creador. Y que traza bien la palabra de verdad. Ese versículo yo desde que me acuerdo y desde que lo leía y pues lo estudiaba y decía, bueno, cuando en mis años mozos, ¿verdad? Yo lo tomaba y decía, tengo que acordarme de esto. Con diligencia y aprobado. Y alguien que traza bien la palabra de verdad. Esos son principios, ¿verdad?, que están en la Torah. Shaul de Tarso no es su invento, no es una cosa que se le ocurrió, es doctrina de Pablo, no, eso viene en la Torah. Presentarte delante del Todopoderoso diligentemente, presentarte que seas aprobado, que seas acepto, pues, en la palabra, en nuestras Biblias encontramos la palabra que es ser aceptos delante de. Y, ¿qué dice en su Torah? No quites, no añadas, ¿verdad? Usa bien mi palabra, y el que usa bien, Shaul lo está diciendo en sus propias palabras, pero lo está diciendo. Presentarse con diligencia, ser aprobados, que no hay nada de qué avergonzarse y que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Son consejos que desde varones, mujeres y jóvenes, esposas también, en esas palabras nos dan esa comprensión, pues, para poder finalmente vivir y esta vida de servicio, de entrega para el Eterno, sea una vida bien aprovechada, una vida, ¿cómo podríamos decir? No con altibajos, sino una vida que siempre esté en ascenso, siempre esté en ascenso. ¿Han visto esas gráficas que ponen? Hoy, por ejemplo, en un noticiero veía las gráficas de la violencia en México. Bueno, violencia, corrupción, un montón de cosas. Hay unas gráficas aquí así que van en descenso, suben poquito, bajan un montón, así es un desastre. Cuando Shaul de Tarso dice con diligencia, aprobado, sin avergonzarse y que traza bien, es como esas gráficas que van hacia arriba nada más, subir. ¿Entienden? Y no bajar, esa es la meta, no bajar. Así es como dice aquí Luis Rivera, ahí está Luis Rivera siempre bien gráfico, ¿verdad? Está pone el gráfico aquí, subir. Entonces cuando hay Torah, cuando hay instrucción, cuando hay conocimiento del Mesías, la mente del Mesías, santidad, perseverancia, esperanza, fe, certeza, seguridad, todo, imagínense, va para arriba. Y como varones, especialmente los varones, imagínense lo que va a pasar con nuestra familia, en ascenso solamente, y en ascenso obviamente para el Eterno, nada más, no para los hombres. ¿Okay? Bueno, gracias, está la cita, 2 Timoteo 15, ahí está, es verso 15, ahí está, gracias, si es esa, yo a veces olvido los números, 2 Timoteo 2:15, gracias, familia leal, aquí ya lo puso, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, y que traza bien, o que usa bien el mensaje de verdad, o la palabra de verdad. Y eso pues finalmente hará lo que dijo Yeshua, que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. Sin titubeo, sin altibajos, sin dejar pasar los días, porque si no, llevaremos la iniquidad. Más nos vale corregir desde ahora. Y que bueno, el proceso de Teshuvah es eso. Ahora estar corrigiéndonos, estar regresando y corrigiendo. Pero no dejemos algo que pasen los días y digamos, dejé tanto tiempo, dejé tantos días. Porque vamos a llevar maldición, dice aquí. Dice, así es la Torah. Llevarás la iniquidad.
él, el varón, cargará con la iniquidad. Así que hacer teshuvá en esas partes, en todo eso, y atendiendo el consejo de Shaul de Tarso, podemos guiarnos en esta instrucción y en estos principios eternos que hasta la fecha son importantes para nosotros. Amén.